Escucha usted Hoy mismo, por PAB 550. hoy mismo. A las 7:35 regresamos a Hoy Mismo y ya tenemos en línea telefónica a la licenciada Amarilis Pagan Jiménez. Licenciada, buenos días, bienvenida a PAB. Muy buenos días, Alfonso. Un abrazo para ti y para todas las personas que nos escuchan hoy. Estamos en junio, que es el mes del orgullo LGBTQ+. Esto lo hacemos todos los años y lo vamos a repetir cuando nos acerquemos más a la fecha, ¿verdad? Pero ¿por qué junio? Bueno, junio se escogió como mes porque en junio ocurrió la famosa revuelta de Stonewall, que ocurrió el 28 de junio de 1969, donde ya personas de las comunidades LGBT hastiadas de las intervenciones policíacas selectivas que se desarrollaban en la zona, les arrestaban, porque recuerda que hasta hace poco en muchas jurisdicciones de Estados Unidos y hasta en Puerto Rico era delito ser homosexual o lesbiana, pues hastiadas de esas intervenciones enfrentaron a la policía, entonces se habla de la revuelta de Stonewall. Y a partir de ahí ese mes se seleccionó, el mes de junio completo se ha ido primero era la fecha, después les perdieron al mes, tú sabes cómo pasa con estas cosas, ¿verdad? Pues el mes de junio se considera el mes de orgullo LGBT y es un mes en el que se le da visibilidad a todos los temas relacionados con las comunidades LGBT. O sea que este no es el mes favorito de la senadora Rodríguez Bebe. Por supuesto que no, ni de los sectores conservadores en Puerto Rico, Así que... para nada. ¿Hay actividades Para aquí nada. ¿Hay actividades en Puerto Rico para conmemorar Stonewall? En Puerto Rico tradicionalmente ha habido actividades, de hecho hay una parada de orgullo que se celebra todos los meses de junio. Usualmente era el primer domingo del mes de junio, hubo unos años que por el COVID y por otras circunstancias se movió al último domingo de junio, pero este fin de semana, el domingo, es la parada de San Juan. Okay. Y esa parada tiene ya 30 y pico de años celebrándose en Puerto Rico. Es una parada que tiene su historia. Lamentablemente yo siento que con el paso de los años se ha ido despolitizando y sobre esto es de lo que queremos hablar hoy, ¿verdad? De los asuntos políticos relacionados con las comunidades LGBT, porque como tú te imaginarás, todo lo que tenga que ver con derechos humanos, con acceso al desarrollo de nuestras capacidades humanas, inevitablemente tiene que relacionarse con temas políticos, porque es el Estado el que toma muchísimas decisiones sobre nuestros cuerpos y sobre las decisiones que podamos tomar como ciudadanas del Estado. Sí, a fin de cuentas todo es político, de una manera o de otra. A pesar de que aquí ponerle mote de político es una mala palabra. Eso tiene que ver con política, no me meto en eso, pero todo es político. Y bueno, tú sabes que todavía uno entra a sitios y ve el rotulito de que aquí no se habla ni de política ni de religión. Sí. Y embuste, porque de lo más que hablan es de religión. Desde que una entra y te echan la bendición, eso ya es hablar de religión, ¿o tú no crees? Correcto. Pero si la gente le tiene así como rasquiña hablar del tema político, pero es porque nos sembraron la idea de que lo político es político partidista y que lo político partidista es PNP o PPD, porque inclusive lo demás queda fuera, y que si cometes el error de posicionarte con el partido que no está en el poder, pues no tienes acceso a trabajo, no tienes acceso a servicios, no te llevan las planchitas de zinc, no te le consiguen trabajo a la nena o al nene. Y ya tú sabes, esa mentalidad que se ha generado en nuestro país, que ha sido construida intencionalmente desde el Estado, porque nada mejor para desmovilizar a la gente que sembrarle el terror, hablar de política y a reclamar sus derechos. Pero es importante que quienes nos escuchan sepan, yo creo que aquí quienes están escuchando saben, porque el público de WPAB es un público bastante educado, que política no son los partidos políticos. Política es, cuando hablamos de política, hablamos de cómo en un país las personas se organizan para tomar decisiones para el bienestar colectivo. Y esas decisiones tienen unas repercusiones, aunque se tomen desde el colectivo, en nuestras vidas individuales. Por eso es tan importante estar pendiente de lo que se está hablando a nivel de política pública y también estar pendiente de lo que ocurre en la legislatura, lo que ocurre en Fortaleza, lo que ocurre inclusive en el Poder Judicial y lo que ocurre en nuestras alcaldías, que son siempre esa parte de la política boricua que se menosprecia porque se considera que es chiquita, pero el poder de los alcaldes en nuestro país es bastante grande y pueden
pueden influir en las elecciones generales, aunque la gente no lo quiera ver, y yo creo que eso fue una de las cosas que ocurrió el año que, en el 2020, creo que fue cuando Carmen Yulín corrió en primaria, que entonces ella perdió, pero es porque el que finalmente fue candidato a la gobernación por el Partido Popular era un alcalde que obtuvo el apoyo de todos los demás alcaldes populares en esas primarias. Y que las alcaldías también tienen poder y las legislaturas municipales son zonas de influencia que no podemos menospreciar. Ha llovido mucho entre Stonewall, entre el 69 y hoy. ¿Hay motivos para celebrar o hay motivos para preocuparse? Hay muchos motivos para preocuparnos en este momento. Puerto Rico no es el único país que se está moviendo aceleradamente hacia posturas sumamente conservadoras a nivel estructural. No solamente del gobierno, fuera de las estructuras gubernamentales lo vemos en la proliferación de líderes religiosos con un discurso fascista totalmente anti-LGBT, anti-mujeres, anti-inmigrantes, anti-personas negras. Y lo vemos también en espacios civiles, por decirlo de alguna manera, espacios privados, donde los estereotipos que se promueven de género, de familia, de lo que es una sociedad bonita, por decirlo de alguna manera, son estereotipos que van en contra de lo que somos las personas de las comunidades LGBT, porque nuestra sola presencia en la sociedad reta esos estereotipos tradicionales de género y retar los estereotipos de género donde en un país donde todavía asesinan a las mujeres y hay gente que dice se lo buscó, es decir, que estás poniendo tú también en un spot de peligro. Y en esto hay intersecciones entre el trabajo feminista y el trabajo que se hace por las comunidades LGBT. En ambos casos estamos luchando contra ese concepto tan terrible, tan violento y a la misma vez tan impregnado en todos los espacios sociales, económicos y políticos de Puerto Rico, como es el patriarcado, que deja de estar atado también al famoso concepto del capital, ¿verdad? Y cuando yo hablo de capital estoy hablando de la clase económica de nuestro país que es dueña de todo y que genera los empleos mal pagados, con condiciones que no son buenas para que esto se desarrolle humanamente y que están sentados al ladito de la gobernadora y al lado de los legisladores tomando decisiones por todas y todos nosotros. Así que todo eso está relacionado y de eso yo creo que tenemos que hablar hoy. ¿Por qué? Porque cuando la gente piensa en las comunidades LGBT, piensa en la comunidad LGBT. Lo ve como si fuera un bloque homogéneo donde todas y todos somos iguales entre nosotros dentro de ese espacio. ¿Y no es así? Y no es así, definitivamente. Dentro de las comunidades LGBT vamos a ver personas que son PNP, que son populares, que son independentistas, que son comunistas, que pueden ser anarquistas o que son extremadamente conservadores al punto de que pueden ir a iglesias como la de Wanda Rolón. Dentro de las comunidades LGBT también vamos a ver gente de clase alta, altísima, que pertenece a esa clase económica dominante y que han tenido todos los privilegios habidos y por haber desde que nacieron, que habrán sufrido algún tipo de discrimen por ser un hombre gay, una mujer lesbiana. Pues sí, pero créeme, no es lo mismo sufrir el discrimen sin un peso en el bolsillo y con el estómago vacío que sufrir el discrimen usando un perfume Chanel, ¿verdad? Y montándote en un avión donde te quieras ir cuando te quieras ir. No es lo mismo. También dentro de las comunidades LGBT tenemos diversidad racial. Y en Puerto Rico la diversidad racial cuenta y pesa en las vidas de las personas. Tenemos personas LGBT que viven en la ruralía y personas que viven en Miramar, en San Juan, en Guaynabo, que a lo mejor están en Caguas, que es una ciudad ya bastante grande, pero eso marca diferencias en la manera en que ven la vida y sufren el discrimen. Tenemos personas LGBT que son inmigrantes y ese estatus migratorio marca también una diferencia en la manera en que se relacionan en sociedad, porque si es un estatus migratorio irregular, son personas que viven en las sombras y son más vulnerables a caer en redes de trata humana y también en relaciones de violencia. También tenemos personas LGBT viejas, muy viejas, que a pesar de los cambios de las últimas décadas siguen viviendo con miedo,
y no han podido seguirle el ritmo tampoco a la tecnología, y que si son viejas, de que estuvieron en clase media o en clase pobre, probablemente están viviendo en la miseria en este momento, con las capas que le añade el ser parte de las comunidades LGBT. ¿Y qué pasa con todo esto? Tenemos esta diversidad dentro de las comunidades LGBT y de eso no se está hablando, Alfonso. Ese no es el tema central dentro de las discusiones públicas sobre las comunidades LGBT. O sea, me estás diciendo que un hombre gay blanco pudiera discriminar contra un hombre gay negro, al margen de las cosas que tienen en común. Claro, puede discriminar, igual que un hombre gay puede discriminar contra una lesbiana. Hay misoginia dentro de las comunidades LGBT. Misoginia al punto que cuando un hombre gay quiere insultar a otro hombre gay, lo que usa son epítetos femeninos. Así que no nos pensemos que las comunidades LGBT son todos hermanos y hermanas entre sí. De eso no se quiere hablar, porque no queremos y no se quiere que el sector conservador vea las grietas dentro de las comunidades LGBT. Recuerda que políticamente, según hace el Partido Popular o el PNP, que se matan entre ellos, pero a la hora de la verdad se paran toditos en la misma tarima, se dan las manos y las alzan para mostrar unidad, pasa también con los movimientos políticos. No quieren que se vean las grietas dentro de los movimientos, pero a veces el trabajar para que esas grietas no se vean, el querer presentar una unidad que es ficticia, lo que hace es debilitar los movimientos, porque créeme que en este momento yo estoy segura que hay personas LGBT que son negras, personas LGBT que son inmigrantes, que son viejas, que son mujeres, se sienten discriminadas, que están mirando lo que se está tratando de hacer como movimiento LGBT y no participan, porque no tienen sentido de pertenencia a ese grupo que no les ve y que no atiende sus necesidades. Eso es como, a la hora de reclamar derechos. Eso es como la ausencia de conciencia de clase entre un pobre independentista y un pobre estadista. Es lo mismo. Y esa falta de conciencia de clase también está dentro de los movimientos LGBT. Y es una cosa que es bastante incómoda para quienes tenemos esa conciencia de clase, porque cuando nos sentamos en las mesas de trabajo podemos ver a veces cómo los planteamientos de algunos compañeros o compañeras, pero principalmente compañeros, porque en el movimiento LGBT la mayor parte de los portavoces son hombres, como sus planteamientos dejan totalmente de lado esos asuntos de clase social. Y mira, a veces no es ni por maldad, Alfonso, es que hay gente que viven en sus burbujas de clase y creen que el resto del planeta vive igual. Entonces no se han tomado el tiempo de observar, experimentar, escuchar lo que tienen que decir estas otras personas de las comunidades LGBT. Yo pasé por... en el año 2... No, yo pasé por una situación análoga cuando trabajé con la Oficina de Asuntos Hispanos del Partido Demócrata, ¿no? Pero partíamos de que teníamos una cosa en común, que éramos hispanos, a pesar de que había un mexicoamericano cuya agenda es muy diferente a la de los puertorriqueños, en el caso mío, y era muy diferente a la agenda, por ejemplo, de una cubana americana que también estaba en esa oficina. Pero decidimos poner esas diferencias a un lado para hacer un frente común. O sea, decidimos tener conciencia de etnia o de ascendencia. Lo que pasa es que una cosa es que tú pongas sobre la mesa las diferencias, las discutan y se lleguen a unos acuerdos de acciones. Y otra cosa es que no se discutan en ningún momento. Y se siga por ahí para abajo presumiendo que la agenda seleccionada por un grupo es la agenda del colectivo en general. Ahí hay una gran diferencia. Porque yo he estado en grupos de trabajo, por supuesto que sí. LGBT también en algunos momentos en los que podemos poner las diferencias sobre la mesa y decir, miren, estas son mis necesidades, estas son las mías de acá, no son las mismas, pero ¿en qué coincidimos? En esta, ¿ok? ¿Qué es lo importante para nosotros? ¿Cuáles son los valores que van a definir estas acciones? ¿Cuáles son los principios que van a guiar nuestras palabras, nuestras estrategias? ¿Y cuál es el objetivo final? Cuando eso se discute, se logran grandes cosas. En el año 2013, cuando se logró la aprobación de la Ley 22, que prohíbe el discrimen en el empleo por orientación sexual e identidad de género, eso fue parte del trabajo y fue un trabajo arduo, Alfonso. En el 2013 hubo discusiones que tomaban horas para llegar a acuerdos, pero se hicieron y se hicieron desde el respeto.
y se logró un objetivo que se tenía, que era que se aprobara esa ley y que se enmendara la ley 54 para que también protegiera a parejas del mismo sexo. En el camino perdimos gente que se paró de la mesa y dijo, yo no voy a bregar con esto, y prefirieron, antes de entrar en un diálogo y llegar a acuerdos, salirse y actuar por cuenta propia o simplemente no actuar en torno a los proyectos de ley. Pero a la misma vez se logró una movilización de sectores LGBT que hasta ese momento no habían tenido nunca participación política más allá de ir a una parada una vez al año, y se logró también que hubiera una discusión de país en torno a los derechos humanos de las personas LGBT. Cuando uno mira lo que ha ocurrido en los pasados 13 años, podemos ver que lo que ha habido es una despolitización y una desmovilización del sector LGBT. Y te lo digo porque he tenido estas discusiones con otra gente. El hecho de que en el año 2015 el Tribunal Supremo Federal dijera que había que permitir los matrimonios de parejas del mismo sexo, desinfló mucho de lo que se hacía a nivel de movimiento LGBT. ¿Y sabes por qué lo desinfló? Aquí hay un asunto de clase. Porque había una clase para la cual lo más importante de todas estas discusiones era poderse casar y adoptar, hacer las bodas esas rimbombantes como las hacen las personas heterosexuales y poder tirarse la foto con sus niños y niñas adoptadas. Y como lo consiguieron, ya no les interesó participar en otras discusiones. O sea, entonces, la agenda era simplemente la boda. Para algunas personas sí. Por eso te digo, para algunas personas sí, para otras no. Una persona como yo, que ha trabajado el asunto de pobreza y desarrollo económico por mucho tiempo, y el efecto también del machismo en las vidas de las mujeres, una persona como yo que también ha sido proveedora de servicios para personas LGBT, sabe que una agenda LGBT tiene que incluir muchísimo más. Tiene que incluir medidas para que se garantice el acceso a la vivienda de las personas LGBT, que no separen a los viejitos en las égidas o en los hogares de cuidado prolongado, que es parte de lo que hacen. Una persona como yo sabe que hay que trabajar también el tema de la educación, porque si en las escuelas públicas y en los colegios privados, cuando se educan a las niñas y niños, tanto a nivel curricular como a nivel de comportamientos en el entorno, el mensaje que se envía es que lo LGBT es desviado, está sembrando en ese niño o niña, que quizás en el futuro sea parte de las comunidades LGBT, la idea de que es un ciudadano o ciudadana de segunda categoría y que está mal lo que está haciendo, lo que está sintiendo. También sabemos que en términos de acceso a la salud, si tú estás en un país extremadamente conservador y tú no sabes si el médico que te va a recibir en una oficina es homofóbico, o entras y tienes la oficina llena de crucifijos y de mensajes religiosos conservadores, porque eso se nota muchas veces, tú no le vas a hablar de tu orientación sexual. Y entonces se pueden pasar por alto evaluaciones que hay que hacer por ser una mujer que tiene relaciones con otras mujeres, o un hombre que es gay, ¿no? También cuando hablamos del término de desarrollo económico, si tú tienes un sistema educativo, un sistema económico donde se sigue discriminando contra personas LGBT, hay un asunto de pobreza involucrado. Y si vemos los aspectos de seguridad, sabemos también que cuando una persona LGBT, un hombre gay, una mujer lesbiana, una persona llama a la policía porque es víctima de delito, no necesariamente le van a tomar la querella como se la tomarían una persona que se ve y se identifica como heterosexual. De hecho, en Puerto Rico ahora mismo Proyecto Matria tiene un programa especial para personas LGBT que han sido víctimas de delitos, porque se reconoce que hay barreras en el sistema de justicia para que personas LGBT víctimas de delitos sean debidamente atendidas y los delitos procesados. Y así, hay muchísimos otros temas en los que pudiéramos profundizar y que tengo que decir con mucha tristeza que no son temas que se estén discutiendo a profundidad dentro de las comunidades LGBT, porque lo que ha ocurrido también en los últimos años es que hay una carrera que no vamos a ganar en contra de los proyectos de ley que se están presentando en Cámara y Senado, que durante este cuatrienio se han presentado varios proyectos de ley principalmente enfocados en las personas trans, pero que distraen la atención de todos estos otros temas que son importantes para las comunidades LGBT. Así que en el mes de orgullo
Yo pienso que está muy bien, la gente necesita espacios de ocio, que vayan a la playa, en Boquerón hacen una parada también. Son paradas que, vuelvo y te digo, están despolitizadas porque realmente son espacios en los que la gente va a bailar, a compartir con otras personas, hay espectáculos, hay shows, pero discursos políticos profundos no, porque es que ni siquiera se quiere incomodar a la otra gente LGBT. No se quiere hablar de estos temas. Entonces a veces tú le dices a alguien, mira, tenemos que hablar de este tema, tenemos que hablar, por ejemplo, de la vivienda para los viejitos LGBT. Bueno, pues sí, hay una organización que trabaja ese tema, Ways Ahead, pero están solos ahí haciendo eso, porque se perdió ese momentum, porque hay otras distracciones. Aparte que, volvemos al tema político partidista, tenemos gente de las comunidades LGBT que están en el PNP y el PPD, que le han hecho hasta unos cuartitos, digo yo, unos closetcitos lo más monos dentro de los partidos políticos, y se habla de ese comité LGBT dentro del Partido Popular o dentro del PNP, pero a la hora de la verdad, cuando miras los programas de gobierno, como los evalué yo para las elecciones del 2024, te das cuenta que no les tienen ningún tipo de respeto, pero ahí están y trabajan con los senadores y con los representantes que radican los proyectos de ley o los apoyan, que van en contra de sus derechos, y les hacen campaña y pasquinan. Entonces tampoco de eso se quiere hablar porque se conocen todas y todos entre sí. Digo, eso que ocurre con la comunidad, pues es lo que le ocurre también a las izquierdas. Yo con eso no puedo bregar. Me pregunto si el problema es universal o si tiene algún toque criollo. No, pues mira, yo creo que el problema es universal porque yo he visto las discusiones sobre estos temas en otros países, porque las sigo. Es algo planetario, pero si tú me preguntas elementos en común, tiene mucho que ver con la manera en que las estructuras económicas tradicionales se han encargado de fragmentar los movimientos sociales que tienen el potencial de hacer cambios profundos, y cambios profundos que pueden tener un impacto en sus intereses económicos. Los han fragmentado intencionalmente. Tiene mucho que ver también con actitudes que pudiéramos decir también que son universales. Según podemos decir que el amor es un sentimiento universal, aunque, ojo, culturalmente el amor se manifiesta de distintas formas en distintos países, pero también hay otras cosas universales. La avaricia, una visión totalmente capitalista del entorno y de pensar que lo que te da valor como persona es lo que tú tengas en el bolsillo. El racismo, los prejuicios contra la gente pobre, porque aquí la gente LGBT, que es de la clase media, padece de los mismos síndromes clase medieros de los que hemos hablado aquí en otros programas, que creen que aplastando a los pobres van a trepar hasta la clase alta y por eso no se solidarizan con las causas de la gente pobre. En las comunidades LGBT eso existe, pero no se quiere hablar de ese tema. Y pues, como mencioné ahorita, el machismo también existe dentro del movimiento LGBT, lo que quiere decir que las aportaciones que pudieran hacer las mujeres lesbianas dentro de los movimientos LGBT o las mujeres bisexuales quedan limitadas por el nivel de recepción que puede haber del otro lado. Lo mismo que ocurre en los partidos políticos de izquierda, lo mismo que ocurre en otros movimientos sociales, donde lo que dicen las mujeres no tiene el mismo valor que lo que puede decir un hombre. Yo te dije que cuando habláramos de este tema iba a ser un tema que iba a incomodar a algunas personas, pero yo creo que si no incomodamos y si no generamos discusiones, las cosas se quedan igual. No, a mí lo que me incomoda es la incomodidad. Porque ¿cómo es posible que la gente no pueda poner unas diferencias tan básicas como el color de la piel para lograr los objetivos comunes? Pero bueno. Lo que pasa es que, mira, en el caso del racismo, ocurre como ocurre en el resto del país. Aquí alguien no te va a decir, yo no estoy tomando en cuenta tu opinión porque eres un negro o una negra. No te lo van a decir. Es solapado, eso no se pone sobre la mesa, eso no se discute. No se mira el entorno a ver cuántas personas negras tenemos sentadas en esta mesa de trabajo. Las escuchamos su realidad. No lo hacen. Y entonces el racismo solapado es tan letal como el racismo expreso. Es hasta peor porque no te da la oportunidad de defenderte, ¿verdad? Lo mismo que ocurre con el clasismo.
Cuando hablamos de inclusión, que es una palabra que le gusta mucho al movimiento LGBT, inclusión, diversidad e inclusión, óyeme, pues vamos a hablar de inclusión. ¿Cómo tú estás haciendo para incorporar en las discusiones y en las mesas de trabajo a la gente LGBT que están en pueblos como Maricao, Las Marías, Orocovi, en esos campos, en esas cínsoras, que no se atreven a decir ni tío, porque lo mismo les agreden sexualmente para tratar de enmendarlos o curarlos, que los aíslan de la familia o los expulsan de la congregación? ¿Qué tú estás haciendo para incluir en las discusiones a las mujeres en general sin que sientan que no pueden hablar de ciertos temas porque les dicen que ese tema no les corresponde a ellas, que lo tiene que hablar o un hombre gay o una persona trans? ¿O qué tú haces para incluir a personas que viven en extrema pobreza, que no te van a llegar jamás a una manifestación en San Juan ni en Boquerón porque no tienen ni carro propio, ni tienen comida para la semana que viene, quizás ni para mañana, y no saben dónde van a vivir en los próximos días? ¿Cómo tú les incluyes? Porque de eso se trata la inclusión. Y si estamos hablando de diversidad, es como yo me encargo también de que esa diversidad se refleje en términos de estatus migratorio, clase social, raza, sexo, discapacidad, edad, dentro de la toma de decisiones de los colectivos que están haciendo trabajo político. Yo me sospecho de que quizás hay alguien que le incomode que yo esté hablando de este tema. Por supuesto, porque tú eres heterosexual, Alfonso. Sí, sí. Pero no les debería incomodar, porque ¿sabes qué? Que muchas de las grandes cosas que se lograron en el 2013 y en el 2019, cuando se paró el proyecto de libertad religiosa que presentó Ricardo Rosselló y el de terapias de conversión, se logró porque personas heterosexuales de otros grupos políticos se pudieron sentar en la mesa con nosotros a trabajar, inclusive personas del sector religioso. Y la campaña que se hizo fue una campaña que tenía múltiples voces, múltiples creencias y múltiples contextos profesionales. Porque tú tienes que sumar voces y gente a tus movimientos también. No para validarlos, porque uno no necesita validación ajena, sino para convencer y que el cambio que tú estás promoviendo vaya más allá de las fronteras de esa mesa de trabajo donde todos los que están sentados son lesbianas, gays o trans. Licenciada, volveremos, cuando nos acerquemos a la fecha del 29, volveremos a hablarlo otra vez, retomamos el tema otra vez. Y si mal no recuerdo, por ahí es su fecha de cumpleaños también, ¿verdad? Yo cumplo con Stonewall, el 28 de junio. Ok. Muchísimas gracias, bonito día. Hablaremos del tema y celebraremos. Muchas gracias. Bye. Escuchaban a la licenciada Amarilis Pagán Jiménez en el acostumbrado diálogo de los jueves. Vamos a la pausa, vamos a identificar la emisora. Al regreso, conversamos con el profesor Mario Roche Morales. Aquí